¿Qué tal, mi gente de FJ Decision Point? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de los vikingos con Daniela André. Daniela es una historiadora y divulgadora de la cultura nórdica y es una mexicana que a través de sus viajes y sus estudios nos va a explicar sobre la cultura nórdica, los vikingos y su relación con América. Así que bueno, dale play. Bueno, bienvenida Daniela a FJ Decision Point. Qué placer tenerte aquí con este maravilloso tema del cual nos vas a ilustrar y vamos a salir de este episodio con mucho conocimiento de la cultura nórdica, ¿no? ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por invitarme. Muy bien. Pues muy agradecida que me des esta oportunidad pues de hablar un poco de la cultura nórdica, de muchísimas cosas que tenemos que platicar del tema. Sí, sí, mucha tela para cortar. Muchísimas. Bueno, Daniela, tú como especialista de la cultura vikinga, de la cultura de los países nórdicos, una viajera, ¿no? Aquí hay unas preguntitas que tengo y bueno, quisiera que nos pudieras dar un poco de tu conocimiento aquí en este espacio de FJ Decision Point. Así que bueno, vamos a comenzar con esta pregunta que es bien interesante. ¿Qué fue lo que te atrapó de la cultura y la mitología nórdica, Daniel? ¿Y qué fue lo que te llevó a traerte a este mundo como tal, a ese mundo de los vikingos? Ok, es un poco complicado. Bueno, ni siquiera es complicado, es un poco largo, Okay. porque de muy chica, cuando yo tenía como 3, 4 años, mi abuelo me contaba las sagas para antes de irme a dormir. Entonces, una de mis favoritas, pues obviamente es, ¿cómo se llama? Los Nibelungos, ¿qué otra? Egil, Scribdenson, perdón. Y así, ahorita me vienen a la cabeza esas, ¿no? Okay. Pero sobre todo a mí me gustaba la parte de Sigrid, de Brunhilda, del dragón Fafnir, etcétera. Entonces, como que me gustó mucho y yo seguía con esa idea de muy chiquita y me gustaban, ya sabes, que la parte medieval y demás. Okay. Y ya más grande, yo seguía con esto, o sea, me gustaba leerlo, me gustaba pues investigar un poco más, pero la vida da muchas vueltas y a veces te exige que no estés todo el tiempo en tus sueños, ¿no? Porque te dicen, es que de eso no vas a vivir, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pero yo soy licenciada en Derecho, primero inicié así, Bien. y yo me dediqué a la parte ambiental. O sea, aquí decimos, bueno, son super hippies los del derecho ambiental, sí, a lo mejor ya tenía yo algo ahí. Y me di cuenta que muchas cosas en México respecto al derecho ambiental no es como te lo imaginas cuando sales al mundo real. Fue muy complicado y a la vez también no me sentía en el lugar donde me correspondía. Okay. Entonces, al paso del tiempo, eh, yo fui a Islandia, fue en el 2019, y cuando tuve la posibilidad de ir a Islandia y ver los lugares y estar en un lugar que es completamente diferente a muchas partes del mundo, y me hizo darme cuenta que lo que me llamaba, lo que era mi esencia, era compartir esto con la gente. No simplemente con el típico de, es que los vikingos tienen cuernos. No, pues es que no es eso, ¿no? O sea, Claro. todo el mundo se va por el Hollywood, se va por las Claro, series, por la ciencia etcétera. ficción. Entonces yo dije, bueno, voy a crear una página de respecto a esto que cuente realmente la cultura nórdica, no solamente la parte de los vikingos. Y bueno, de ahí salió el Ojo Perdido de Odín, que primero inició como un blog y después lo puse como un Instagram. Era un perfil, pues, como muchos otros que respeto y admiro que ponen cosas de los vikingos en especial. Pero empecé a indagar más y empecé a meterme más. Y entonces me metí a la maestría de historia. Bien. Y entonces en la maestría de historia, pues yo me fui enfocando más a la parte nórdica. Y después de eso, pues seguí investigando y antes de que iniciara con cursos, iniciara con podcast y demás, yo daba pláticas en una cafetería y así me fui dando a conocer. Y después de eso, más o menos cuando empiezo a dar las clases, no digo, las pláticas,
voy a Noruega. Y entonces conozco otra parte de Noruega, conozco Bergen, por ejemplo, y me empiezo a dar cuenta que no solamente tenemos la parte vikinga, sino que tenemos mucha cultura que mucha gente desconoce, porque nada más como que nos enfrascamos en la parte vikinga, pero tenemos estas iglesias hermosísimas que llaman stavkirke, que son de madera, y es una fusión que tuvieron los noruegos con la parte cristiana y la parte pues pagana, vamos a decirle así. Okay. Y es una parte hermosa porque te das cuenta que en ningún momento ellos dejaron de creer en cierto modo en sus creencias pasadas o antiguas, sino que hicieron una mezcla y sigue estando presente esta parte, ¿no? Y de ahí, pues bueno, le seguí estudiando, seguí tomando cursos incluso a distancia con la Universidad de Islandia, con la Universidad de Columbia, y así me fui formando y después terminé haciendo, que ya estoy casi por terminar, mi doctorado en arte y cultura. Wow. Entonces, pues así se empezó a hacer, las posibilidades de cursos se empezaron a dar después de que me di a conocer un poquito más. Y luego, pues, empecé a conocer gente hermosísima en Islandia, en Noruega, y pues me dieron la posibilidad de estar en algunos simposiums, de estar con ellos y platicar del tema. Y son personas que yo admiro mucho y personas que realmente me han abierto el mundo de la cultura nórdica de una manera completamente diferente. Entonces, pues aquí estoy. Bueno, maravilloso. Bueno, haciendo un paréntesis, lo que te voy a preguntar nuevamente es que has hecho este trabajo, o sea, tienes lo teórico y lo has puesto también en lo experimental, o sea, en el terreno. Sí. Has estado en el terreno del juego, por así decirlo, ¿no? Y esa parte enriquece, ¿no? Y fíjate que parte del conocimiento del ser humano implica los viajes. Lo de los viajes no únicamente es un turismo como tal, ¿no? El viaje es aprender de la cultura, de la gastronomía, de su historia, de su arquitectura. Y ahí es donde tú te das cuenta que, bueno, que cómo eran estas civilizaciones. Y eso es lo bonito. Y eso uno lo toma como parte de sí y va formando ese ser integral. No sé cómo explicarlo de una forma... Sí. Daniela, mira. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Adelante. Daniela, mira. En la actualidad, ¿no? En este 2026 o en esta actualidad, ¿qué crees que hemos heredado de la cultura vikinga, aunque a veces no entendamos o la sociedad no sepa que hay parte de esta herencia vikinga como tal? Pues bueno, creo que una de las cosas que más podemos decir que seguimos con esta esencia vikinga en todo el mundo, no es tanto la espiritualidad, no es tanto el creer en Thor, en Odín, o las vías espirituales de ellos. Creo que una de las cosas es la vela. Ok, mira. Sin la vela no hubiera existido la cultura vikinga, o sea, en la época vikinga. La época vikinga es del siglo VIII al siglo XI, pero lo chistoso de ahí es algo muy interesante, es que ellos antes ya tenían barcos y viajaban de un lado para otro, pero no viajaban distancias tan largas. A medida de las combinaciones o mezclas que se hicieron con otros países, o más bien con otros territorios, porque ahí todavía no había países marcados, sobre todo con Constantinopla y todos empezaron a dar cuenta que la vela que estaban utilizando otras culturas les ayudaba a llegar a lugares más lejanos. Claro. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fue la vela. Pero la vela, ahí te va el punto. La vela fue construida o la hacían las mujeres. Pues las mujeres les debemos esa parte tan importante de la cultura vikinga, porque se tardaban más o menos un año, 2 años en tratar la lana, en cortarla, en ponerla, etcétera. Entonces, imagínate cuántas manos trabajaban ahí, no solamente, las mujeres eran las que cosían, las mujeres eran las que hacían todo este proceso, pero todos en la comunidad, pues era una gran mancomunidad en muchos aspectos. Después se volvieron reinos en Escandinavia. En Islandia se volvieron mancomunidad, después ya no, es todo un rollo. Pero gracias a ellas, todavía la vela es muy importante para los barcos. Entonces creo que es algo muy importante. O sea que la vela es fundamental, o sea, es como una herencia, como un legado que nos dejaron ellos en lo que es la actualidad. Totalmente. Claro. Bueno. Totalmente.
Y algunas otras cosas, por ejemplo, Bien. las rutas de cómo irse para otro, por ejemplo, del Báltico, de cruzar hacia Inglaterra. Pues estoy hablando de donde, si nos planteamos en Claro, este mapa de donde están en los aquel países momento. escandinavos. Exacto. Todas esas rutas también se las debemos a ellos porque ellos fueron los primeros en cruzar muchísimas cosas. Obviamente fueron los primeros en llegar a América, Claro. aunque, bueno, diciendo que no. Claro, no, y que obviamente que eran personas también arriesgadas, ¿no? Porque, o sea, las condiciones climáticas, o sea, el extremas, ¿no? Un frío extremo que no es un frío que nosotros estamos acostumbrados a percibir, ¿no? Y en aquel entonces, y esos viajes, que, oye, el riesgo que llevaba como tal, ¿no? Que sea como sea, bueno, ellos hacían sus embarcaciones lo más seguro que ellos creían posible, pero ante una tormenta, ante condiciones que son fuertes, o sea, eran pueblos muy, muy, muy arriesgados como tal, ¿no? Eran muy arriesgados, pero también, o sea, uno piensa, no, pues es que se aventaban a ver qué cachaban. La realidad es que no, o sea, hacían pruebas, a ver cuánto llegaban. Se morían algunos en la travesía. Bueno, ni modo, ¿no? Pues vamos a regresarnos, vamos a aventarnos un poco más a la siguiente y así. Todo lo pensaban y todo lo analizaban, sobre todo cuando tenían el tiempo de la época del Yule. Okay. El Yule, para nosotros le podremos decir Navidad, ¿no? Okay. Pero bueno, eso ya es una mezcla que le hicieron, que les gustó, etcétera. Pero en esa época, que es el tiempo del solsticio de invierno, Sí. las noches son muy largas, muy largas. Entonces, lo que hacían era reunirse con su familia, reunirse con las personas con quien viajaban y platicaban cuáles serían los siguientes pasos para llegar a un territorio o qué estrategias podían funcionar para llegar o también cómo defenderse al llegar al territorio, porque muchos también ya estaban ocupados. Otra de las cosas importantes que también les ayudó muchísimo antes de la era vikinga fue que tuvo contacto con Roma. O sea, mucha gente dice, ¿cómo? Pero sí tuvo contacto con Roma. Roma llegó allá. Antes de que se volvieran esto. Roma llegó. Roma realmente no llegó tanto para allá, sino que lo conocían como una isla. No sabían tanto que tanto había ahí, le conocían como Escandia, era una isla, pero tuvieron contacto con estos nórdicos y le dijeron, bueno, vamos a hacer una guerra o vamos a hacer una expedición. Te unes y ellos decían, bueno, sí, por tanto, ¿no? ¿Cuánto me das? Claro. Entonces eran como, hacían business. Era vamos a decir, como unas fuerzas armadas outsourcing. Por contrato. Exactamente. Okay, o sea, exacto. Mira, contrato tu servicio, tú conoces este territorio, tienes experiencia, vamos a que me ayudes a hacer esto, y ellos decían, bueno, son tanto mi honorario. Ajá. Exactamente. Y ellos muy felices, y jamás los nórdicos y los romanos tuvieron un problema. Obviamente los celtas sí, claro. Ya sabemos que sí, pero los nórdicos no, eran super cuates entre ellos. Bueno, no super cuates, pero pues tenían un respeto, ¿no? Claro. ¿Qué más te puedo contar? También los vikingos o los nórdicos tuvieron mucho contacto con otras culturas. Eso también hay que saberlo. No es una cultura que surgió así y de la nada. O sea, hay combinaciones, hay mezclas de celtas, hay mezclas incluso de la época donde están los griegos, y más o menos en esa época se llama la cultura micenia. Tuvieron contacto con árabes, tuvieron contacto con califatos. Entonces, todas estas cosas los ayudó a formarse como los vikingos que conocemos ahorita. Todas las culturas, y eso hay que aclararlo, como historiadora te lo digo, todas las culturas tenemos mezclas de diferentes cosas. No hay una sola que haya sido, que haya salido de la nada. Claro, no hay como, bueno, una vez escuché, no hay un pueblo originario como tal, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre tenemos mezcla, nuestro ADN pertenece a una, o sea, en nuestros antepasados. Bueno, nosotros, España sube el tema islámico, pero más atrás, los romanos, pero también hay esencia griega y así. Y eso, y así me imagino que parte de los vikingos y parte de lo que es la sociedad en general. Daniela. Claro, adelante. No, continúa, no te preocupes.
Es que se me olvidó comentarte algo importante porque es algo que tampoco lo tienen como muy en el colectivo. Bien. También hubo una mezcla con los Sami. Los Sami son la parte del norte de Finlandia, de Suecia, de Noruega y una parte de Rusia, que se le llama la península de Kola. Ahí tuvieron contacto también los nórdicos con los Sami y gracias a los Sami tenemos esta cierta mezcla de espiritualidad nórdica donde sale el que entran en trance, en que tengan el respeto a la naturaleza, que entre paréntesis tienen entre paréntesis, lo voy a decir, el respeto a la naturaleza, porque o sea, llegaron a desforestar Islandia, entonces, ¿qué te puedo decir? Pero los Sami tuvieron mucha influencia con los nórdicos en la situación espiritual, y eso es algo que tampoco se cuenta tan fácil. Ah, mira. Otra cosita, dentro de una forma sencilla, ¿cómo tú puedes describir de la cultura vikinga sus tradiciones, las religiones, sus iglesias, su arquitectura, como tal? ¿Cómo era esa mitología, esas creencias que ellos tenían? Mira, creo que de todo, te puedo comentar miles de cosas, o sea, para eso doy los cursos, porque cada cosa requiere de un tiempo determinado para explicarlo, pero yo creo que la mitología nórdica, a diferencia de muchas otras mitologías, hace que los dioses no estén allá, sino que estén aquí contigo. Están en paralelo. O sea, son paralelos, porque viven en el mismo lugar, viven en o sea, están apegados a la humanidad, o sea, no es como de, ay, a ver Dios, si me vas a ayudar, no, o sea, ellos convivían continuamente con ellos todos los días, o sea, y no era rezarle, o sea, no llegaban y, ay, por favor, Thor, ayúdame, no, sino era como el pensamiento de, Thor, hoy necesito tal cosa, vamos a ver si se puede, o cosas así, ¿no? O sea, era continuo el estar conviviendo con los dioses. Es una cercanía que otras mitologías no tienen. Claro. Y sobre todo que es muy humana. Y no me refiero a humana de, ay, es que son bien humanos. No, me refiero a que los Aesir y los Vanir, que son los dos grupos principales de dioses, uno, a mi perspectiva, puedo ser que yo esté equivocada o que no estén de acuerdo algunos, pero los Aesir, que es de donde viene Odín, están más pegados al pensamiento, a la lógica, etcétera. Los Vanir están más apegados a la naturaleza, a la empatía con los animales, a la empatía con la vida. Entonces, estos dos dioses, estos dos grupos de dioses, lo que hace es que realmente, si tú te das cuenta, forma el ser humano. Okay. Y cada una de las peripecias que pasan los dioses son muy humanas. Tienen errores. Los dioses mueren. Pero el chiste es que no se mueren porque hay unas manzanas que salen del árbol que Idun, que es otra diosa, las cuida. Entonces estas manzanas las comen y se quedan jóvenes eternos para siempre. Claro. Pero si no se las comen, pueden morir. Pero eso te da a entender que en la mitología nórdica es una de los que está más cerca de lo humano, de la humanidad. Claro, o sea, hay es cohabitar con ellos, por así decirlo, ¿no? Exacto, cohabitar con ellos, eso es lo que tiene la mitología. Wow, impresionante. ¿Y sus iglesias, o sea, qué tal, o sea, la arquitectura de estas culturas? Bueno, el arte nórdico ha pasado por muchas etapas. Okay. Una de las grandes etapas se le conoce como la etapa del arte de Oseberg. Yeah. ¿Por qué se conoce así? En Noruega, ahorita no está, para que puedas entrar, están construyendo un museo vikingo en Noruega. Y en ese museo se van a encontrar 3 barcos. Y esos 3 barcos, uno es Oseberg, el otro es Costa y el otro es Tunne, como gustes decirle. Okay. Y el barco de Oseberg data por ahí del 874. Por ahí no me puedo equivocar en la fecha, no las tengo tan precisas. Pero tenía un arte en específico. Y este arte en específico marcaba mucho el garigoleado tipo celta, pero no tan celta, sino que algo que puedes identificar mucho del arte vikingo de esa época son puntos, las líneas y tienen puntos. Entonces, ese arte es el más viejo que se considera,
porque lo encontraron en el barco de Oseberg. Y entonces de ahí parten diferentes estilos de arte en barcos, en vestimenta. Por ejemplo, la vestimenta que utilizaban, mucha gente piensa que es oscura, la cual no es cierto, Claro, porque incluso utilizaban el rojo. Exacto. Exacto, incluso llegaron a utilizar el morado. Ah, mira. Obviamente, todo esto que te digo no lo tenían a la mano, sino que por buenos viajeros lo traían de otros lugares y lo traían para que lo pudieran producir en las telas. Eso costaba mucho dinero, mucho material, y no todos tenían esa posibilidad. Entonces, podría decirte que el arte depende también de las clases, porque había 3 clases. Estaban los ya, que te lo voy a poner más fácil. Esclavos, la clase alta, la clase media y los esclavos. Ok, claro. Los esclavos no tenían permiso, no tenían nada. ¿Dónde? No tenían acceso, o sea, bueno, estaban esclavos, o sea, vivían bajo... Eran esclavos. Exacto. Los clase media se les puede considerar como los hombres libres o las mujeres libres. Bien. Que podían casarse, podrían divorciarse. Una de las cosas importantes de la cultura nórdica en la época vikinga es que podían divorciarse. Y esto no lo sacaron nada más porque sí. Vamos a irnos un poquito más para atrás. Los romanos iniciaron la parte de divorciarse. Okay. Todo eso, pues obviamente lo jalaron. Claro. Entonces, el arte es una combinación. Claro, ¿no? Forma parte del comercio que hacían, todo eso, y van amoldándolo a su conveniencia, a los recursos que también podían tener ellos. Sí. Ahora. Exactamente, y también depende de la zona. Claro, también, exacto. Daniela, tú que has viajado mucho por los territorios nórdicos y que conoces ampliamente parte de esta cultura, ¿qué te ha dejado, qué te ha impactado a ti dentro de esos viajes? Algo que tú digas, wow, o sea, de mis viajes que he hecho, tuve esta experiencia, o esto me dejó marcado de alguna forma como tal. Pues bueno, te podría decir que cada uno de los países nórdicos, de los que yo conozco, todavía no tengo la oportunidad de conocer Finlandia, espero algún día conocerla. Okay. Pero de los países que conozco, o sea, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, te puedo decir que cada uno de los países sí es diferente. La forma de interpretar su cultura es diferente. Las tradiciones, a pesar de que son de la misma familia, sí son completamente diferentes por el desarrollo que tuvo cada uno de los países. Entonces te puedo decir que cada uno tiene su propia magia, no es copia de uno del otro. Okay. Cada uno tiene una esencia diferente y se siente. Los nórdicos, o sea, todos los nórdicos que he tenido la posibilidad de conocer, son gente muy buena, gente que está orgullosa de ser quien es, y no tanto por decir, es que vengo por los vikingos y estoy muy orgulloso. Claro. No, es toda la cultura que han formado, los pleitos que se han aventado al paso del tiempo, los ha hecho más resilientes. Entonces, creo que lo que más me llevo de todos estos países es la resiliencia de cada uno de ellos. O sea, el poder adaptarse a los cambios y salir adelante. ¿Ven? Correcto. Bueno, y que si te pones a ver, o sea, hablando un poco aquí en la ignorancia, estos pueblos o estas naciones son civilizaciones avanzadas dentro de todo, pero a la vez con condiciones extremas, ¿no? Cuando estás en una condición muy favorable, como las costas, como vivir cerca de tener puertos. Como las nuestras. Exacto. Como que entras en un estado de relajación, no sé cómo así decirlo. Entonces, sí. Ellos tenían que sí o sí, o sea, tratar de adaptarse a ese frío, a que no te coma un oso, no sé, lo que saliera por allá. O sea, pero... Y creo que la cultura es una cultura de supervivencia. Exacto. O sea, todas estas personas, una cultura de supervivencia. Más que, siempre a veces me preguntan mis alumnos, ¿no? Como, y bueno, ¿qué orientación sexual tenían? Y luego, te juro que volteo y digo, ¿ustedes creen que les va a importar qué sexualidad tienen o no? O sea, están más preocupados si van a comer mañana. Claro. Lo que o sea, en la parte sexual ellos, si tú eras funcional en su mancomunidad, en la comunidad, lo que hacías era tu problema.
Claro, ¿no? O sea, lo que importaba es que todos estuvieran juntos. claro, claro, que el sistema, o por así decirlo, era un engranaje. Todos iban como haciendo Correcto. su parte para que funcionara y tenía que pasar, ¿no? Sí, Ahora, sí, totalmente. Daniel, hay una cosa que, bueno, que llama mucho la atención, que es el ojo de Odín. Veo que es muy importante Mm. para ti y qué relevancia tiene dentro de la sociedad ahorita el ojo de Odín. Explícame un poco sobre eso, que es bastante interesante. Es una buena pregunta. Mira, hay muchísimos grupos, muchísimas personas que se dedican a esto y todos en su posibilidad y en su forma de expresar las ideas. Ok, Pero yo, en mi punto de vista personal, deseo que la cultura nórdica sea bien conocida en Latinoamérica. bien. Tenemos en España y tenemos en otros lugares que también hablan español que no están en Latinoamérica, que también sacan temas y hay gente líder de este tipo de temas, pero en Latinoamérica no tenemos esto, como que tenemos de aquí, tenemos de acá, tenemos de todos lados. No se trata de que yo sea la mejor ni tampoco lo busco, pero sí quiero ser una voz real, digna, Claro, de que la cultura nórdica no son los vikingos, sino que hay muchísimas otras cosas. No solamente que te metas un curso de runas y ya sabes todo, o sea, no se trata de eso, se trata de ser una voz importante en Latinoamérica para la gente de Latinoamérica claro, y que la gente que está en países nórdicos conozca que en Latinoamérica hay gente muy ilustrada, muy conocedora de este tema y que se abran estos puentes culturales, que es lo más importante. claro. Lo que yo trato es que Latinoamérica conozca esto sin el, ay, es que está muy lejos, ay, es que no se parecen en nada a nosotros. Sí nos parecemos. ¿Por qué? Porque vivimos en el mismo planeta y Claro. somos seres humanos y hay conexiones. Claro, o sea, tú pudieras ser, no sé, de una forma simbólica que tú eres una especie de ojo que muestra la visión de ese mundo a sociedades que desconocen y que a la final dice, oye, mira, somos seres humanos, somos iguales, tenemos las mismas necesidades, por así decirlo, tratamos de subsistir, somos empáticos, tenemos Sí. emociones, etcétera, y que bueno, que a la final hay muchas cosas en común con otras civilizaciones. Y, y pon tú que no solamente que nosotros conozcamos de ellos, sino que como latinoamericanos nos conozcan ellos también. Claro. O sea, que sepan quiénes somos y que estamos ahí. Exacto. Y eso es lo bonito, eso es lo que enriquece, ¿no? Que, o sea, Sí, totalmente. hay una especie de estrecho de Bering que estás haciendo ahí entre, entre ellos y nosotros. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Oye, entre sus dioses figuran Odín, Thor, etcétera, ¿no? Sí. Están muy presentes en la actualidad y no sé, algún tipo de arquetipo forman dentro de este mundo actual ellos. ¿Cómo lo puedes reflejar ahí un poco? Mira, es interesante. Fuera de los países nórdicos, todo el mundo sabemos y adoramos a Thor, a Odín, a Freya, a Y todos que ellos, uno ¿no? lo ve también Pero- en ciencia ficción, ¿no? ¿Mandé? Que uno también lo ve en la ciencia ficción dentro de todo, pues. O sea, te lo Sí, pues representa. tenemos a Marvel y tenemos Exacto. todas estas. Pero dentro de los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia y Dinamarca, sí tienen muy pegado esto es nuestra arqueología. Como nosotros aquí o en Latinoamérica tenemos pirámides, tenemos templos, tenemos muchas cosas, pero es parte de nuestra esencia, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Pero lo decimos, pues sí, ahí está, es parte de tal cultura que se desarrolló, bla, bla, bla. Los nórdicos también son muy así. O sea, si están muy orgullosos, sí respetan mucho las piedras, por ejemplo, rúnicas y demás, pero es como, este es nuestro pasado y estos son nosotros, ¿no? Entonces, ya no hay tanta situación de paganismo, vamos a decirlo así. Bien. Sí existe, o sea, Existe no es todavía. que sean minoría, pero sí existen grupos, sobre todo hay una religión que se inició en Islandia, que es una religión moderna, Bien. porque es toda la parte pagana que se creía en tiempos antiguos. En 1971, en Islandia, una persona le pidió o quería hablar con el parlamento para que se instituyera esta religión y que se formara parte de las religiones en Islandia.
Al principio no lo aceptaba el Parlamento, al principio era como de que no, o sea, ya estamos en otro rollo, nosotros somos luteranos, nada que ver, ¿no? Pero los islandeses no quiero decir que sean supersticiosos, pero están muy apegados a las acciones que pasan en la naturaleza y circunstancias así. Pasaron cosas que no se esperaban, como tormentas, volcanes, etcétera, erupciones o demás. Entonces el Parlamento dijo, ok, creo que nos están diciendo que necesitamos ponerlo, ¿no? Entonces forman la religión Áusatru, ya está la religión Áusatru, Okay. empieza a ser oficial en Islandia, en Noruega, en Suecia, creo que en Dinamarca, y te vas a sacar viendo, pero también en España. En España. Porque también hubo llegaron también a España, llegaron a la parte de Cantabria, llegaron a Asturias, llegaron a Galicia. O sea, y si se me va alguna, discúlpenme, pero esas son las que se me vienen a la cabeza, ¿no? Okay. Entonces, les dan se le pone como parte oficial de una religión, y no es que sea muy fuerte esta religión por todas las partes donde te digo, pero sí existe y está respetada y está valorada como una religión per se. Ahora, fuera de eso, tenemos en Chile, por ejemplo, asociaciones Áusatru, que también están muy apegadas a las creencias de los dioses y demás. En México también existe, en Argentina, en Estados Unidos, bueno, ahí también hay. ¿Qué más se puede decir? Creo en Ecuador, en Perú, en todos estos lugares hay asociaciones Áusatru. Wow. Wow, mira, eso no lo sabía. Eso no. Bueno, pero dentro de todo, viéndolo así, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que estos pueblos indígenas, uno respeta su cultura, uno respeta su... O sea, yo lo veo así, de repente hoy en día Noruega, todos estos países tienen su religión, tienen sus tradiciones, pero respetan un poco a ciudadanos que, vamos a decirlo así, quieren continuar con sus costumbres, lo cual es, o sea, es respetable, ¿no? O sea, pasa Sí, aquí en América, pasa eso allá. sí. Entonces... Ajá, exacto. Pero bueno, mira, qué bueno. No sabía que míralo al Parlamento, o sea, inmediatamente que empezaron los fenómenos naturales, dijeron sí. Sí, no, es que Islandia es otro cantar, o sea, Islandia sigue teniendo raíces muy folclóricas, antiguas, no todo el tiempo, no, hay que aclarar, no todo el tiempo se van a la mitología nórdica, sino que tiene su propio folclore islandés, y tienen elfos, tienen los Hultefolk, que son la gente escondida, y tienen diferentes pues espíritus y animales o criaturas, que incluso cuando construyen una carretera, y si hay una piedra o hay algo ahí que está desde que existe Islandia, lo que hacen es cruzarla, o digamos que hacer la carretera de un lado que cruce al lado de la piedra. Wow. Ese tipo de cosas está muy presente en Islandia. Tú no puedes pisar en un lugar donde no puedes pisar, o sea, que te dicen, no puedes pisar porque es tierra de las criaturas de tal lado, o cosas por el estilo, o porque incluso hay unos, se puede decir guardianes, que estos guardianes aparecen en la moneda de Islandia. Okay. Y estos guardianes son un toro, un gigante, un tipo águila, ¿qué otro me falta? Y un tipo como dragón. Okay. Y eso se supone que son los guardianes de Islandia. Entonces esos guardianes están en el sur, en el norte, en el oeste y este. Y ellos se supone que cuidan la tierra. Entonces hay que respetar la tierra donde ellos están. Se me fue el nombre ahorita de cómo se llaman estos guardianes. Y me acuerdo ahorita te los digo, porque ando con 20,000 cosas ahorita para la entrevista. Mira, y llegó, bueno, haciendo un paréntesis, aquí y llegó un nuevo guardián, que tú me lo comentaste, que se llama... Sí. Llegó C allá. Sí. Sí, exactamente. Sí, bueno, recientemente terminamos de ver la temporada y bueno, quedamos ahí impactados cuando ella llega a las tres cascadas, ¿no? Que llega... Sí, cómo sí, no. Sí. Ya tienen a Eleven ahí. Eso. Oye, sí.
Daniela, de todas estas enseñanzas, de todo este aprendizaje, ¿qué crees que podemos extraer para en una sociedad actual, por así decirlo, para liderar y para tomar mejores decisiones? Creo que de todo lo que forman parte de los dioses y toda la parte del folclore de los diferentes países, creo que uno es, nunca pierdas la posibilidad de imaginar, de creer. Eso es uno. Y eso es algo importante para ellos. La segunda es la resiliencia. O sea, estamos viviendo situaciones muy pesadas en este mundo actual y creo que lo que más nos enseña es tener resiliencia. Y algo muy importante de esto también es la comunidad. Ellos no hubieran hecho lo que hicieron si no hubieran sido comunidad en sus diferentes territorios e incluso hubo uniones entre Noruega y Dinamarca, hubo unión. Y otra también, pues como te mencioné, Islandia hizo una mancomunidad, no tenía rey. Entonces, ¿qué nos está enseñando la cultura? Es ser una comunidad. Claro. Aliarse, estar juntos, ¿no? Creo que eso es lo que nos enseña. Y también, pues, el respeto a la naturaleza como tal. No podemos agarrar las cosas, llevárnoslas y decir que nosotros somos dueños de algo, porque no eres dueño de la tierra, claro. No eres dueño de la naturaleza. Convives con ella. Exacto. Entonces hay que aprender a convivir con ella. Y eso creo que es lo que nos enseña también la cultura nórdica, no tanto a ser guerrero y demás. Claro. Creo que el guerrero y el ser una mujer guerrera y demás viene en la resiliencia y en el ser empático y el ser una comunidad con tu gente. Claro, maravilloso. Oye, Daniela, otra cosa, otro punto interesante, que tienes un libro, ¿no? Las hijas del humo y del hielo. Explícanos un poco sobre eso y de este libro ¿qué le gustaría, o sea, cuál es tu legado, por así decirlo, con este libro como tal, para los que puedan disfrutar de leer? Claro. Bueno, una de mis partes importantes o que más quiero de la cultura nórdica en su folclore son las volvas. Las volvas son estas sacerdotisas que tenían trances, que podían tener contacto con los dioses, con los espíritus, con muchas cosas. Bien. Y veían y transmitían situaciones que iban a pasar. Muchas veces los líderes no se iban del lugar si la volva no decía que era prudente, ¿no? Obviamente, como siempre se los digo a mis alumnos, somos seres humanos. Entonces, había ciertas manipulaciones de, no, es que ya me pagaron sin decir nada, no lo puedo decir, ¿no? Pero fuera de eso, ser una volva involucraba estar en contacto con el presente, estar en contacto con el pasado y estar en contacto con el aquí y allá, ¿no? O sea, con estos planos que dicen que existen, ¿no? Claro. Entonces yo tan emocionada y enamorada de esta figura tan especial que es la volva, me di a la tarea, porque estoy haciendo obviamente mi doctorado y quería yo defender una tesis. Y esta tesis la empecé a hacer de no comparación, sino es entre comparación y similitudes. Bien. Que tenemos nosotros los mesoamericanos, que existe una figura que se llama la Titisi, que hacía cosas muy parecidas. Hacían cosas muy parecidas a lo que hacían las volvas. Bien. Entonces, el libro lo que hace es hacer una conexión de un puente entre digamos, en el Aztlán, como le dice, una situación espiritual de las mujeres en Mesoamérica, en todas estas culturas, con la parte de la volva, ¿no? Que es en el norte. Y mi libro lo que trata de hacer es que ustedes puedan viajar entre esos dos mundos, conocerlos y ver que no somos tan diferentes el uno de los otros, y que tanto para los que puedan leer el libro en la parte del norte de Europa, conozcan nuestra cultura, que tiene muchas cosas importantes y bellas respecto a esa parte espiritual, como nosotros podemos conocer a la volva fuera de lo que nos pintan en las películas o series de televisión y ver lo importante que era la volva, ¿no? Y aquí pues se involucran muchas cosas, la importancia de la mujer, la importancia de la conexión entre mujeres, entre las culturas, en que no porque estamos lejos significa que no somos parecidos. Esa es realmente la esencia del libro. Bueno, y si ellos llegaron a América como tal, yo creo que parte de eso
sea, por ahí debe haber algo en común, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entre estas Claro. las dos mujeres que ejecutaban actividades similares y que, bueno, que en teoría serían de culturas similares. Porque, bueno, pero es Sí, como... totalmente. Sí, ¿Y sabes qué es lo triste? Que la Titísil no está tan bien documentada como debería. O sea, la vuelvo puedes encontrar muchas cosas en las sagas, en piedras rúnicas, en muchísimas cosas. La Titísil aquí en México no la tienen tan marcada porque gracias a la quema de códices ok. se perdió mucha información sobre esta figura. Eso sí, vas a encontrar una crema para las reumas que se llama Titísil. ¿Por qué crees que se llama Titísil? Claro. Mira, o sea que, bueno, y parte de tu labor es como también rescatar esa tradición y darla a conocer, ¿no? Reflejar a estas mujeres Sí, sí, porque que hacían una ardua labor. sí, porque ante todo, claro, ante todo nunca debes de olvidar de dónde vienes. Y el hecho de estar orgullosa, porque yo estoy orgullosa de ser latinoamericana, Claro. el hecho de ser latinoamericana no es un tope, el hecho de ser latinoamericana y no acercarme a otras culturas, Claro. sino lo que se trata es de que se den cuenta que todos somos seres humanos que vivimos en el mismo planeta. Eso. O sea, las divisiones políticas, geográficas, las pusieron los humanos, pero la realidad es que todos nos metimos por todas partes en el mundo. Exactamente. Entonces, yo te lo digo y muy personal, el ser latinoamericano no es un tope porque luego te dicen, es que si tanta cultura mexicana que tienen, tanta cosa prehispánica, ¿por qué no te dedicas a eso? Yo amo mi cultura, pero no es algo que me esté llamando constantemente, Uy. ¿no? Entonces, si a mí me llama la China, tengo todo el gusto de buscar e investigar sobre la China, Claro. ¿no? O sea, no hay que ponernos Una barrera. bloques. Exacto. Exacto. Oye, dentro de tus alumnos como tal, cuando se acercan a ti e intentan preguntarte algo, ¿qué les dejas tú para la reflexión? Esa es una pregunta muy buena. Creo que lo que siempre les digo es, a ver, antes de que iniciemos clase, antes de que inicie con el tema es, pónganse los zapatos de la persona en esa época. Ok, claro. Porque es bien fácil juzgar a las personas de atrás sin decir, o más bien pensar en las costumbres, en el pensamiento, en la mucha lógica o no lógica que tenían o avances que tenían. Tú no puedes juzgar a una persona del pasado porque tú ya tienes todas estas comunidades. Claro. Entonces yo creo que a mis alumnos les enseño que es primero, antes que nada, aventémonos el viaje de ponernos el zapato de un nórdico en esa época. Ok. Y creo que eso es lo que primero que les enseño. Claro, hay que verse en las circunstancias, en el contexto y en función de eso se puede como que analizar sin juzgar. Porque ya lo Exacto. hecho está. Cada cultura hizo cosas buenas, cosas malas, y yo creo que el ser humano es un proceso evolutivo y de aprendizaje, ¿no? O sea, si buscamos, o sea, tratar de crecer, sabemos que tenemos que reconocer los errores, también ver las virtudes y ver al pasado para entenderlo y poder avanzar, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Ahora, Daniela, para finalizar aquí, a quienes nos vean, quienes nos escuchan, ¿qué mensaje nos da Daniela o qué mensaje nos quiere dejar Daniela como tal para esta audiencia de FJ, para la audiencia en general? Porque, bueno, lo bueno de estas plataformas es que cualquiera puede tener acceso y eso es lo bonito, ¿no? De que podamos aprender de esto como tal. Sí. Sí. ¿Qué les dejaría? Pues yo les podría decir que obviamente métanse a mi perfil del Ojo Perdido de Odín. Que lo vamos a poner ahí vean, la descripción ahí. A veces los ponemos. Pero más que eso es, no se queden con lo que les pongan en una serie, o lo que se quede en una película, o lo que se quede en un libro traducido al español, porque hay libros traducidos al español que no llevan una esencia real de lo que están transmitiendo allá, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Puedes indagar artículos de muchas personas que han hecho, gente realmente metida en el tema, indagar más. No te voy a decir, ay, es que tienen que aprender inglés porque la mayoría de los libros están en inglés. No,
Pero para eso está el Google Translator. Claro. O sea, si tienen dudas de algo, métanse, investíguenle allí. La información la tenemos en la palma de nuestra mano. El chiste es saber cómo utilizarla. Entonces, para la gente que ama a los vikingos, yo amo a los vikingos también, no voy a decir que no. No se queden solamente con cosas que vean en YouTube, con cosas que vean en TikTok, sino si realmente les interesa y les gusta este tema, anímense más allá, a brincar más allá. Hay muchos perfiles también que dan mucha información, que son buenos, y hay otros que solamente es copiar y pegar, ¿no? Claro. Pero hay muchos que valen la pena en Latinoamérica, hay muchísimos también, y en España y en otros lugares también hay perfiles en Instagram que valen mucho la pena. Obviamente el mío, si gustan. Claro, pero obviamente tenemos aquí a una especialista. Gracias. Y compren mi libro por si les interesa la parte de las volvas y las difíciles, pues, mexicanas. Pues búsquenlo en Amazon, está en Amazon.com y en Amazon MX. Y pues creo que ya, o sea, simplemente si te gusta algo, métete de fondo. No creas que porque te digan no vas a vivir de eso y no va a funcionar y o sea, que te vengas abajo. Claro. No, creo que los sueños es para seguirle luchando todos los días. Tú me dices experta, pero yo no soy experta realmente. ¿Por qué? Porque me falta mucho por conocer en esta parte de la cultura nórdica, porque ir avanzando constantemente todas estas nuevas interpretaciones y demás. Entonces, soy una de muchas que estamos luchando porque la cultura nórdica sea vista de una manera mucho más respetada y mucho más con contenido real. Sí, de una forma objetiva, de una forma más real, ¿no? Bueno, sí, en efecto, yo creo que somos, un maestro me decía, somos cojos ayudándonos a caminar, ¿no? Y seremos eternos aprendices, ¿no? Y esa es parte de la vida, ¿no? Y de ir aprendiendo constantemente. Sí. Obvio que en este tema, tú eres una persona que, bueno, que has adquirido el conocimiento a través de un esfuerzo, a través de la curiosidad, y eso es lo que me gusta de este perfil que tú nos ofreces, ¿no? O sea, y ese mensaje tal cual, o sea, da lo mismo, un ejemplo, que sean vikingos, que sea culturas orientales o que sea otro tema, lo importante de hoy en día de los chicos, de las personas que nos puedan ver es que despierten ese hambre, ¿no? Y de ese hambre pasen a la constancia, que generen un hábito para que puedan tener ese propósito que puedan materializarlo, por así decirlo, ¿no? Bueno. Exactamente. O sea, el chiste es creer en ti mismo. Y a veces se nos va pues esta creencia y decimos, no, es que no voy a poder. Todos los días tienes que creer en ti. Y eso yo lo he vivido. A veces me dan ganas de tirar la toalla, como decimos aquí. Pero hay algo que siempre es como, no, síguele. Eso. Y esto no se acaba. O sea, yo sigo siendo una estudiante de esto y no me considero una erudita en el tema. Porque el día que tú llegues y digas, lo sé todo, ese día ya no tiene sentido la vida. Ya no tiene sentido. Exactamente, tal cual. Bueno, Daniela, qué placer, qué cátedra que nos acabas de dar. Qué bueno el haberte tenido aquí. Invito a todos a que puedan ver los perfiles de Daniela, que los vamos a dejar ahí en la descripción del video, para que puedan, su libro también, para que puedan comprarlo, para que puedan nutrirse y entretenerse un poco con este mundo de la cultura nórdica. Así que bueno, sigue mucho tema, Daniela. Como siempre digo con la gente que estamos en FJ, que hay mucho tema para que podamos desarrollar y bueno, espero tenerte nuevamente en otro episodio para que podamos seguir avanzando de esto, ¿no? Así que bueno, gracias. Claro que sí. Hay otra cosa. Sí. Próximamente va a haber otro libro, pero no es ahora de las titicias ni nada, sino va a ser un cuento, pero no voy a decir más. Espero que este año salga. No hay mucho spoiler ahí. Ya nada más dije eso. Ya. Bueno, pero estaremos atentos a que cuando ya esté listo, bueno, se pueda disfrutar de eso. Claro que sí. Eso. Gracias por estar bien. No, gracias a ti, Daniela. Saludos a todos. Muy bien. Chao.